Vamos a empezar con la oración. A ver si alguien de ustedes se siente inspirado, inspirada para hacer una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Señor, por otro día más que nos regalas, por esta oportunidad de poder otra vez estar aquí para recibir los conocimientos que serán transmitidos por Fray Mauro, para que también seas tú quien lo ilumines a él y le des la sabiduría para poder transmitirnos estos conocimientos y que sean para provecho de nosotros, también para que nos des la sabiduría a nosotros para poder discernirla y que este mensaje también nos ayude a nosotros a ir formándonos y también a ir fortaleciendo nuestra fe, nuestro amor hacia ti, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Danos Dame fe recta, esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y y conocimiento, conocimiento, Señor, para para que que cumplan tu tu santo y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Eso. Estamos hablando del amor de Dios. Naturalmente, la finalidad principal es que nosotros empecemos a vivir nuestra vida siempre más en torno a esta actitud de amor que es incondicional, un amor para todo el mundo. Que esta sea nuestra intención, nuestra voluntad, y lo que estamos aprendiendo, a eso tiene que llevarnos, ¿verdad? Especialmente ustedes, las aspirantes, las postulantes, y todos, todas. Y la finalidad es una vida que está trenzada, que está en torno al amor, a este amor de Dios, como el amor de Dios, del cual Cristo es la imagen visible, de manera que nosotros sabemos ya cómo es el amor de Dios, cómo ponerlo en la práctica, hasta dar la vida, ¿verdad? Hasta dar la vida. Perdonar 70 veces 7, etc. Bien. Ahora, alguien quiere saber por qué es importante la geografía en la Biblia. ¿Por qué nosotros le ponemos atención? La geografía es la revelación, es la historia de un pueblo humano que se movía, que iba de un lugar a otro, donde ocurrían cosas, y luego huye a otro lugar donde ocurren otras cosas. Y si nosotros queremos entender estas cosas y las otras cosas, tenemos que saber dónde ocurrieron esta y dónde ocurrieron aquellas. Porque la realidad humana es tocada también por la geografía. Incluso yo he podido hacer esta experiencia
estuve un año estudiando en Inglaterra y he visto la gran diferencia de la geografía de Inglaterra con la geografía italiana. Una diferencia enorme. Uno no se reconoce. Y uno entiende mucho de la personalidad de los ingleses conociendo la geografía. Un lugar donde llueve siempre, donde no hay grandes montañas, donde los frutos son pocos, porque casi no hay el calor del verano. Uno entiende el carácter, la personalidad y por lo tanto la literatura, el lenguaje de los ingleses, mucho conociendo su geografía. Es una isla. Eso también te dice muchas cosas. El espléndido aislamiento hace entender por qué quisieron salir de Europa. Ellos tienen una historia. Bueno, la importancia de la historia la sabemos, pero también de la geografía. Un espléndido aislamiento, lo llaman ellos. Mientras que Europa es otra cosa, otra geografía. Pero esto valía también para el pueblo hebreo. Entonces, cuando se narra de que la gente venía de lejos para conocer a Salomón, la gran sabiduría de Salomón, se dice la reina de Saba, que está a miles de kilómetros, Etiopía. Y entonces dice Jesús, al final será juzgado más severamente estas ciudades que han podido conocer a Jesús todo momento, mientras que esa gente hizo miles de kilómetros para conocer a alguien con la sabiduría de Dios. Es importante saberlo. Jesús nace en Nazaret. Nazaret está a la periferia de Israel, cerca de Siria, la colina de Golán, son las que separan Israel de Siria. Ahí nació Jesús, en la periferia de Israel, en un pueblo malfamado. Puede salir algo bueno de Nazaret, dijo San Bartolomé, que acabamos de celebrar. Dijo San Bartolomé, Natanael, a Felipe. Saber que Jesús ha nacido en la periferia de Israel, en un pueblo donde había unas 600 familias, pequeño y malfamado, donde los soldados romanos le tenían el ojo porque ahí hacían revoluciones. Ahí nació Jesús. Es interesante. No nació en una capital. Y luego Jesús deja Nazaret, baja a unos 50 kilómetros aproximadamente, a orilla del lago de Genesaret, del lago de Galilea, donde pasaba el camino del mar.
Y entonces ese camino comunicaba a Egipto con los reinos del norte o del este, donde estaba Asiria. Y Jesús no quedó en Nazaret para difundir su mensaje, se fue a vivir en Cafarnaúm, que estaba en este camino del mar. Por ahí pasaba un montón de gente y que por lo tanto oía hablar a los de Cafarnaúm de Jesús, de lo que hacía, de lo que decía. Y este mensaje se difundía. Saber que Jerusalén está como a 900 kilómetros, a 900 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó está a 400 metros debajo del nivel del mar. El Valle del Jordán es la depresión más profunda de la geografía del mundo. Y entonces cuando leemos el Evangelio que dice, bajando de Jerusalén a Jericó, son 25 kilómetros y se baja 1300 metros. Pero sobre todo nos hace entender la cosa cuando recorremos esa carretera y alrededor, a lo largo de esta carretera, es todo desierto. Desierto con las dunas. ¿De dónde salían los asaltantes? Era un camino muy peligroso. Vagaba desde Jerusalén a Jericó un hombre y luego los sacerdotes que pasan de lejos, porque de allí, desde el desierto, desde esta duna, salían los asaltantes, recurrían a la artimaña de hacerse el muerto uno, y los que pasaban, si se detenían, los asaltaban. Saber la geografía hace entender mucho de esa parábola del buen samaritano. Bueno, si uno abre la Biblia, el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, ahí se mira que dice siempre dónde. En Cesarea de Filipo. ¿Qué dice la gente que soy yo? Cesarea de Filipo. El Evangelio también siempre marca la geografía. Ayuda es un elemento de cierta importancia, no decimos el más importante, pero de cierta importancia para entender el mensaje de Jesús. Que la viuda de Sarepta está fuera de Israel. Que la mujer cananea de estos días que hemos leído, que dialoga con Jesús y Jesús le dice, yo he venido para Israel, no para los de afuera. Es que Tiro y Sidón colindan con Israel, pero están fuera. Ahora hacen parte del Líbano. En ese tiempo también estaba fuera. Entonces, que Jesús, fuera de Jerusalén, de Israel, encuentra personas que tengan más fe que lo de Israel, es importante, es interesante. Y eso suscitaba también la envidia, la rabia de los fariseos. ¿Cómo que Yahvé está pensando en otros pueblos y nosotros? Bien, Dios ama a todo el mundo, desde los pañales. Ahora vamos a escuchar este episodio
Este video es el último del primer bloque. Prestemos atención. Paz y bien. Estamos grabando el último video de los 8 sobre la nueva imagen de Dios. Que Dios es amor, solo amor, nada más que amor. No castiga, no se venga, no manda desgracias, no manda la muerte. Todo lo negativo que hay en este mundo es producido por el mal uso de nuestra libertad. En este último video estamos hablando de la misericordia. Miren, misericordar. Estas son las 3 palabras latinas de donde viene esta palabra, misericordia, que significa dar el corazón a los miserables. Dios nos ama cuando nos creó, nos ama cuando nos perdona y nos ama, diríamos, sobre todo, cuando estamos caídos, cuando estamos por el suelo, vencidos, ya no podemos nada, somos miserables. Bien, el amor de Dios, aquí se puede decir, saca todo su poder de amar, porque ama al más miserable. Nosotros diríamos, al menos digno de ser amado, al menos amable. Para Dios, el menos amable es aquel del cual Él más va a cuidar. Mire qué bonito, qué bonito. Yo digo, Dios nos ama desde los pañales. Es una cosa interesante. Cuando era pequeño, 7, 8, 10 años, mi mamá, que éramos 10 hijos, a cada uno nos asignaba el hermanito más chiquito para poderlo acudir, lavar y, ordenarlo. Entonces, cuando mi hermanito del cual yo estaba encargado, se llamaba Silverio. Entonces me decía, Mauro, trae a Silverio. Y yo, con la gana de ir a jugar con los compañeros y de hacer rápida la cosa, agarraba a Silverio, acomodaba lugar. Y había el peligro que Silverio se me caía. Entonces mi mamá, para que no se cayera, no hubiese la mínima posibilidad de que Silverio se me cayera, me decía, Mauro, desde los pañales, porque agarrándolo desde los pañales, seguro que Silverio no se caía. Así, Dios nos ama, nos toma desde los pañales. A esta humanidad la ama, la agarra, la abraza desde los pañales. No hay peligro que alguien se quede afuera. Pero es una persona así, repugnante. Es una persona que no vale la pena, que no vale un centavo. El amor de Dios primero es para ella, imagínense. Primero es para la persona menos amable. Y nosotros a veces decimos, es que yo soy pecador. Dios de mí ni me quiere ver, porque he hecho pecados tan grandes que no es posible que Dios cuide de mí. Hermano, hermana, estamos diciendo que Dios primero cuida de usted. Porque usted cree que sea la menos amable, la criatura menos amable. Dios
aquellas criaturas menos amables es la que va a buscar primero, porque es una mamá. Nosotros estamos acostumbrados a pensar a Dios solo papá. No, Dios es papá y mamá. Él tiene esas cualidades que tienen la mamá. Dios es mamá. Como dicen los obispos latinoamericanos en 1999, Dios es padre y madre. Y entonces una madre, cuando regresa del trabajo, entra a la casa, tiene 4 niños, uno de los cuales está enfermido en la cama. ¿A quién va primero a ver? Primero va a ver el enfermido. Es lógico. Este es el corazón de una mamá. Bien, así es el corazón también de papá Dios, de Dios nuestro Padre y nuestra Madre. Dios es amor infinito, incondicional, gratuito y misericordioso. Su imagen es esta, una nueva imagen respecto a la que nos han transmitido, que era, dicen los obispos latinoamericanos, una caricatura. No nos hacía conocer a Dios. Dios que castiga, que se venga, que manda desgracias, que manda la muerte, que manda castigo. No. Miren, nosotros que tenemos nuestros años, ¿qué decir? Dios nos recogerá así como somos, con nuestra convicción, tal vez con nuestra imagen antigua, que es una caricatura. Pero los jóvenes, estoy hablando a ustedes, los adultos, los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, pero sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, les urge conocer la verdadera imagen de Dios. Un Dios que solo ama, cuyo amor es infinito, incondicional, gratuito, misericordioso. Paz y bien. ¿Ya está? Ya. Entonces, los pobres son los pañales de la humanidad. Dios agarra a la humanidad desde los pañales. Ellos son los más míseros, los más sufridos. Por eso tanta preocupación por los pobres. Los salmos que leemos, los profetas, el Antiguo Testamento, pero sobre todo Jesús, que es imagen visible de Dios invisible. Él, los pobres. Ya empieza su predicación, ¿se la recuerda? Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, darles a ellos la buena noticia que Jesús ha venido a formar el reino de Dios, un reino de amor, de justicia, de paz, de verdad, de vida. Todo aquello que los pobres tienen tan pocos y por lo cual sufren, por lo cual aspiran. Jesús dice, yo les voy a dar a los pobres esta noticia. Este es mi papel. Este es mi plan. Había hecho el discernimiento en esos 18 años que pasó en Nazaret, trabajando con los pobres, con los campesinos, en el taller, arreglando puertas, haciendo bancas para ese pueblo de Nazaret. Pobre.
Y entonces había conocido bien el drama de la vida de pobres, de los cuales todos se aprovechan. Los soldados romanos también. 18 años. Hizo un buen discernimiento. Ustedes aspirantes, postulantes de HFIC, ya saben qué significa hacer el discernimiento. Buscar por dónde puedo seguir mejor a Jesús. Jesús hizo el discernimiento en esos 18 años para saber qué iba a hacer en este mundo. Recordemos que era plenamente humano, igual a nosotros, menos en el mal. De manera que tenía que discernir qué voy a hacer. Había entendido, pero ¿cómo lo voy a hacer? Finalmente, a los 30 años, con la circunstancia que conocemos, la boda de Caná, etc., sale de los 18 años y decide, bueno, el encuentro con Juan el Bautista, decide, ya sabe qué hacer. Ya sabe cómo lo voy a hacer. Al menos cómo empezar. Luego vamos a ver. Y empezó así. Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, que son siempre los pobres, consolar a los afligidos, que son siempre los pobres, y anunciar el año de gracia, que era una reforma agraria. No era el año de la primera comunión. Era una reforma agraria. Cada 25 años, las tierras de las cuales vivían tenía que volver al primer dueño gratis. Por eso, gracia, el año de gracia. Gratis. Era una ley savísima que lamentablemente no observaban. Y no se observa, quién sabe cuándo se va a observar. Pero Jesús viene a recordarlo. Recuerden que cada quien ha recibido la tierra necesaria para vivir y esa la tiene siempre que tener. Lo básico lo tiene siempre que tener. Yo vengo para insistir, dice Jesús. Año de gracia. Eso, empezando desde los pobres. Y luego, ¿cómo termina su predicación? Con el juicio universal, donde la única materia de examen, eso casi asusta, pero ahí está el Evangelio. No habrá que tomarlo así al pie de la letra, al 100%. Sin embargo, lo esencial sí hay que tomarlo. Y lo esencial es, ¿quién va al paraíso? El que socorrió a los pobres. El que socorrió a aquellos que tenían hambre y nadie los ayudaba. Tenía sed. Tenía necesidad de vestirse contra el frío. Hoy diríamos, tenía necesidad de medicinas, de seguro social, de poderse mover, de poder ir a estudiar. Era una necesidad. Hoy en día es una necesidad. Son los derechos básicos. Necesitaba de todo esto y ustedes no me ayudaron. Se voltearon por otro lado. Se hicieron los locos. Se fueron con tonterías de pagar el diezmo
en el comino, en la hierbabuena. No, son estupideces esas. Bueno, si la hacen, la hacen. Pero recuerden, decía el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer, decían los fariseos. Pero recuerden que lo esencial, que ustedes han olvidado, que lo esencial es el derecho, hoy diríamos la justicia social, la compasión, sufrir con los que sufren y a ver cómo sacarlos de ese sufrimiento. Y la sinceridad, nada de máscara como ustedes decían a los fariseos. Nada de máscara. No estamos hablando de mascarilla, de máscara. Las que se ponen los payasos, los asaltantes. Nada de máscara. Sinceridad. Ustedes han olvidado estas cosas. Y se han detenido en las tonterías de pagar el diezmo de la menta, del comino, de la hierbabuena y de todas estas cositas. No, lo fundamental es la justicia social y la compasión. Compasión con el que sufre, que naturalmente todos los que sufren, no es que estamos discriminando, todos los que sufren, sufren. Sin embargo, entre los que sufren hay una categoría que sufre siempre, que sufre por todo, y son los pobres. Por eso tanta preocupación de Jesús por los pobres. Bueno, vamos a continuar. Ahorita tengan 5 minutos de descanso. Eso. Hablen con el gatito, con el... Gracias, Fray. Chao. No lo escuché. ¿No era Rubén? Sí, era Rubén, pero no lo escuché bien. Sí, y ahora vamos a... No, pero, o sea, reactivar el micrófono. Es Ya lo porque quité. nosotros somos ¿por qué te ves? Qué hermoso tema. Como hablo de toda la geografía a donde se desarrolló el nacimiento y la vida pública de Cristo. De Jesucristo. No sé, está en Galilea, ¿no? Sí es parte de Galilea, ¿no? Sí. Pero dice que está más hacia Siria. Sí, ya colinda con Siria. Con Siria. Uno pues sí caminó mucho. José, Sí. San José con la Virgen de Jesús. Sí. Hasta Nazaret. ¿No? El de Judá.
Reanudamos. Desde los pañales. En realidad, yo me llamaba Vincenzo, no Mauro. Entonces mi mamá me decía, Vincenzo, agarra a Silverio desde los pañales. Bueno, les cuento un cuento. Vincenzo. Yo entré al seminario a los 12 años, por lo tanto, mis travesuras se ubican entre 7 y 12 años. Una de las travesuras era que yo cantaba las historietas que se aprendía en las ferias. Había trovadores que narraban los hechos que estaban sucediendo en ese tiempo y al final daban el papelito, la letra. Bueno, claro que la música era corrido bastante popular. Yo me aprendía bien ese corrido y luego con la letra, bueno, cantaba en el campo. Ahora, cuando iba al pueblo, desde el campo, iba al pueblo, los jóvenes que no tenían nada que hacer, porque no había televisión, no había nada, cuando me veían, me decían, Vincenzo, canta. Me agarraban y me ponía sobre un murito. Y yo cantaba, porque al final me daban una choca. Bueno, me daban un quetzal o 5 quetzales. No sabría hacer la correlación. Entonces, con ese solditos, como se dice, denaritos, yo podía ir al cine. Ese denaritos más lo que ganaba en la catequesis, yo iba al cine del párroco. El párroco tenía una máquina para hacer películas. Entonces yo cantaba, pero mis hermanos y mis hermanas se avergonzaban que yo cantara y que me pagaran. Entonces cuando los veía venir de Ledo, yo tenía que salir, que huir. A un momento dado, aprendí. A ver, Vincenzo, canta. Sí, pero primero paguen. Porque así si tenía que correr, ya estaba pagado. Bueno, vean que las travesuras se pagan. Bueno, Vincenzo canta, pero primero paguen. Bueno, ahora termina el cuento y empezamos las cosas serias. ¿Están escuchando? ¿Sí o no? Sí, Fray, sí, estamos escuchando. Sí. Bien. Muy interesante ese chiste. Sí, Fray. Muy buen cuento, muy buen cuento. Sí, Fray Mauro, sí. Sí, Vincenzo. Sí, Vincenzo. Bien. Ahora vamos a lo serio. Los pobres son los pañales de la humanidad. Dios agarra a la humanidad desde los pañales. Vamos a escuchar lo que dijeron los obispos de Latinoamérica ese famoso año 1999. En el mismo documento
en el mismo documento donde está que nos han pasado de Dios una caricatura, del cual hemos hablado ya mucho. En ese mismo documento hay un apartado sobre los pobres, muy bello. Recordemos que Latinoamérica, con la teología de los pobres, de la opción preferencial por los pobres, ha hecho una contribución sustancial a la teología y a la vida de toda la Iglesia. Y la opción preferencial por los pobres ha entrado ya en el lenguaje y en la vida de la Iglesia. Esto es un motivo de orgullo, de sano orgullo para ustedes latinoamericanos. Vamos a escuchar. Opción preferencial por los pobres. Explícitamente, el Papa nos llama la atención sobre esta opción, relativamente olvidada en estos últimos años, por lo menos en nuestro lenguaje eclesial. Muchos hemos insistido en que es preferente y no excluyente, lo que está bien, pero, sin quererlo, estas matizaciones han puesto en duda la opción, al menos para muchos. Entonces, será un año para señalar las diversas formas de pobreza y detenernos en los más necesitados, los más carenciados, los más excluidos de la mesa del pan y del trabajo. Pero más que eso, asumir la opción preferencial por los pobres significa adentrarse en la ideología de Dios Padre, cantada admirablemente en el Magnificat. Si nuestro Dios, que es infinitamente sabio, ha optado preferentemente por los pobres, nos encontramos en una opción teológica digna de admirar, de aprender y de imitar. Mirar la sociedad y la historia desde la perspectiva de la cruz, escándalo e insensatez, pero poder de nuestro Dios para los que creen. Es una pedagogía que no admite dilataciones, sobre todo en nuestro continente marcado por el nombre cristiano. Un continente bautizado es un continente que tiene carácter sacramental y no puede sacudirse ese sello de la pertenencia al Padre de los pobres. En este contexto, cada una de nuestras iglesias particulares, cada parroquia, movimiento y comunidad eclesial debería plantearse seriamente: ¿qué he hecho por los pobres? ¿Qué hago por los pobres? ¿Qué haré por los pobres? Y motivado por esas preguntas, vivir una cuaresma inolvidable. En otro párrafo hay una frase muy bella. La opción preferencial por los pobres es de Dios. Dios opta preferentemente, no preferentemente, preferencialmente por los pobres, en el sentido que hemos dicho en la plática, de que primero los pobres y luego todos los demás, como la mamá que regresa del trabajo, tiene 4 niños, uno enfermito,
Primero con el enfermito, una unción preferencial por el enfermito. Y luego los demás. Dios no excluye a nadie, ni nosotros tenemos que excluir a nadie. Pero primero, y el documento dice, nosotros siempre corregimos la unción preferencial por los pobres. Para todos. Es cierto. Para todos. Pero a fuerza de decir para todos, para todos, para todos, nos hemos olvidado de lo preferencial de Dios. La frase que dicen los obispos, la unción preferencial por los pobres es la lógica de Dios. Las aspirantes que anoten esta frase, todos anótenla. La opción preferencial por los pobres es la lógica de Dios. Así piensa Dios, así razona Dios, así actúa Dios con esta lógica. Este sufre más primero con él. Esta es la lógica de Dios. Esta tiene que ser nuestra lógica en el vivir en este mundo. Y tenemos que admitir que la mayor parte de nosotros casi no pensamos en eso. No pensamos en esa lógica o no pensamos con esta lógica. Y cuando nos metemos a discutir, a hablar de la cuestión del dinero, de los impuestos, del seguro social, de los derechos humanos, al final tenemos que admitir que nos metemos, nos ponemos en el grupo de aquellos que al final apartan los pobres y con la falsedad de decir que aman a todos, no aman primero a los pobres y por lo tanto no aman a nadie. Esto es el drama. Si no amas primero a los pobres, no amas a nadie. Estamos hablando del amor al prójimo. Porque el amor a los hijos, a las hijas, al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, hay otros elementos que nos lo hacen preferir. Y está bien. Pero ahí estamos hablando de las otras gente, de las otras personas, de las cuales Jesús pone en primer lugar los pobres. Es aquí donde la compasión, este trato de la personalidad es fundamental. Recordemos que posiblemente es el trato más destacado de la personalidad de Jesús. Viendo esa gente, tuvo compasión. Venía de un día cansadísimo, y había invitado a los apóstoles a ir a un lugar apartado para descansar un poco. Y cuando llega, encuentra una muchedumbre y dice, Jesús tuvo compasión y se puso a instruirlos. Y luego hasta hace la multiplicación de los panes. La compasión, compadecer, padecer junto al que padece. Si uno no siente eso, tiene que preocuparse.
tiene que preocuparse. Yo pienso, a partir de mi experiencia, pienso que es una cosa que viene de pequeño, que viene como natural, pero natural donde se ha formado una personalidad sana, humana. Frecuentemente en nuestras familias así. Pero donde no hay familia que formen estas conciencias, yo estoy pensando en los narcotraficantes, en estos sicarios que matan como se matan las hormigas. Ellos no tienen nada de compasión. ¿Qué pasó? Bueno, si tenemos esta compasión, este trato de nuestra personalidad, demos gracias al Señor, porque estamos en el camino del Evangelio. Luego decidimos si caminar por este camino o no. Eso ya es otro problema. Pero si decidimos caminar por el camino de Jesús, tenemos este equipamiento precioso de la compasión. Entonces pedir siempre al Señor la gracia de la compasión. Fortalece, Señor, mi compasión. Haz que yo sea activo en esta compasión, no solo de palabra, sino de obra, atendiendo a los pobres, defendiendo la causa de los pobres. Si la tengo, agradecer al Señor. Si la tengo débil, fortalecerla. Pedir al Señor que nos la fortalezca y nosotros que tratamos de fortalecerla. Nos convertimos cada vez más. Y si no la tenemos, pero entendemos muchas cosas de lo que acabamos de decir, pidamos al Señor la gracia de la compasión. Señor, dame la gracia de la compasión. Santa Teresa de Calcuta, obténme la gracia de la compasión. Sobre todo, Virgen María, tú que tuviste tanta compasión por los pobres, el Magnificat asume la causa de los pobres. La causa, o sea, desde el fundamento, todo lo que necesitan los pobres, no solo una limosna, ¿verdad? El Magnificat. Hoy es la fiesta de una santa que yo no sabía que existía. Santa Teresa del Jesús Journet, patrona de los ancianos, porque fundó una congregación para atender a los ancianos necesitados. Una gran compasión, gran compasión. Bueno, pidamos también a esta santa que nos obtenga esta gracia de tener una compasión fuerte, como la de Jesús. Bien, ahora les voy a dar la bendición, porque es hora. 28. Porque ya llegó la hora. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es una alegría siempre para mí
ver, oír la voz de tantas personas que conozco. Y naturalmente siento simpatía también por aquellos que no conozco. Gracias por participar en esta charla. Chao. Gracias, Fray. Gracias, Feliz noche. Fray. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Fray. Gracias por la enseñanza. Gracias, Fray. Sí. Gracias por la enseñanza. Fray. Chao, chao. Bendiciones, Fray. Cuídese. Bendiciones. ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? Noche, Padre Mauro. Aquí. Ah, esto es solo la chusma de siempre. Aquí está la chusma de Comayagua. Todos, de parte de esta chusma. Qué alegre. ¿Y quién es esta? ¿Quién es esta? El nombre. La que está a su izquierda. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién, Fray? Bueno, chao. Chao, Padre. Chao, Padre. Buenas noches. Chao, Vicenzo. Chao, Vicenzo. Chao, Vicenzo. Vicenzo, buenas noches, Vicenzo. Desde los pañales. Pero primero paguen. Chao, chao. Chao, chao. Chao.